Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la música clásica para hablar de uno de los más grandes genios que ha dado la historia, Ludwig van Beethoven. Pero antes de hablar de su vida y de su obra, vamos a entender algunos conceptos musicales clave que nos ayudarán a apreciar mejor su legado. La primera definición que vamos a explorar es la sonata, que es un término que se usó por primera vez en el siglo XVII y que significa sonar o hacer sonar para referirse a una pieza instrumental. En la música clásica, una sonata es una obra instrumental compuesta generalmente para uno o dos instrumentos, muy comúnmente piano solo o violín y piano, y se divide en varios movimientos, normalmente 3 o 4 con diferentes caracteres: rápido, lento, danzante y final rápido. Compositores como Ludwig crearon la sonata tal y como la conocemos hoy en día, y una de las más famosas es la sonata para piano número 14, más conocida como Claro de Luna, en donde más adelante hablaremos más de ella. Ahora pasaremos a la sinfonía, que es una composición musical más extensa, escrita para orquesta completa. También se refiere a una pieza de música instrumental, a un conjunto de voces, de instrumentos o de ambas cosas, que suenan acordes a la vez, que precede por lo común a las óperas y obras teatrales. Suele tener varios movimientos y su objetivo es expresar una narrativa emocional y musical a gran escala. Beethoven revolucionó este género llevándolo de ser una forma elegante y decorativa a una profunda experiencia emocional y filosófica. Y finalmente, el cuarteto de cuerdas. Es un conjunto musical de 4 instrumentos de cuerda, 2 violines, una viola y un violonchelo. Se originó en Europa en la época clásica. Este formato es muy íntimo y permite una conversación musical entre los instrumentos. Los grandes músicos se han enfrentado al cuarteto de cuerdas como un campo de experimentación para poner a prueba sus ideas musicales más avanzadas, y mantiene su vigencia hasta nuestros días. Beethoven también dejó una huella muy profunda en esta forma musical, especialmente en sus obras tardías. Ahora sí, vamos a hablar de la vida de Beethoven. Ludwig van Beethoven nació el 17 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania. Fue compositor, pianista y director de orquesta, y es considerado uno de los músicos más importantes de la historia. Desde muy pequeño mostró un talento musical extraordinario. Su padre, Johann van Beethoven, trabajaba como músico en la corte del elector de Colonia en Bonn. Tenía una voz aceptable como tenor y fue una figura muy influyente pero problemática en la vida de Ludwig. Era un hombre severo, muy ambicioso. Intentó convertirlo en un nuevo Mozart, sometiéndolo a una formación rigurosa y muchas veces dura. Lo obligaba a practicar por horas, lo despertaba en la noche para que tocara. Y además de esto, era un hombre alcohólico, lo cual afectó tanto su desempeño profesional como su vida familiar. La madre de Beethoven, María Magdalena Keverinsch,
van Beethoven fue una figura muy tierna, piadosa y muy querida en la vida de Ludwig. A diferencia del padre, ella era una mujer tranquila y afectuosa. Él la llamó en una de sus cartas su mejor amiga. Falleció cuando Ludwig tenía 16 años y pues esto lo afectó profundamente. Ludwig fue el segundo de 7 hijos, en donde solo sobrevivieron 3 a la infancia. Uno de sus hermanos, Caspar Karl van Beethoven, trabajó como funcionario y también tuvo una formación musical. Se casó y tuvo un hijo al cual llamó Karl, único sobrino de Beethoven, con quien el compositor tuvo una relación muy conflictiva al intentar crearlo tras la muerte de su hermano. Otro de sus hermanos, Nicolas Johann van Beethoven, fue farmacéutico y un hombre de negocios. Tuvo una relación tensa con Ludwig, especialmente por su matrimonio con una mujer a quien el compositor no aprobaba. Ludwig en su juventud viajó a Viena, en ese entonces el corazón musical de Europa, donde estudió con grandes maestros, incluido Joseph Haydn, pero pronto empezó a desarrollar su propio estilo, marcado por una energía arrolladora, una pasión intensa y una sensibilidad única. Uno de los aspectos más impactantes de su vida fue su lucha con la sordera. A partir de sus 20 años comenzó a perder la audición. Hacia los 40 años ya estaba completamente sordo. A pesar de ello, o quizás gracias a ello, Beethoven compuso algunas de sus obras más poderosas, demostrando una resiliencia y una genialidad fuera de lo común. La noche en que Beethoven escuchó el silencio, cuando la sordera le reveló la música que nace en lo eterno. Un testamento escrito no con tinta, sino con el temblor de quien ya escucha desde otro plano. Aislado en el rumor de su propia mente, Beethoven escribe a sus hermanos con la transparencia desgarrada de quien ha sido despojado del sonido, pero no del alma. No oigo como los demás, pero escucho más hondo que nadie, porque la música no es un fenómeno auditivo, es el idioma secreto de la existencia. Aquella noche, el genio no perdió la audición, ganó el acceso a otra frecuencia. La paradoja es brutal. Los médicos diagnosticaron un ocaso y él respondió con la aurora de la tercera sinfonía. La sociedad lo tachó de desquiciado y él contestó con el himno de la alegría. Esa epifanía que aún hoy une a la humanidad. En uno de sus cuadernos, casi como si hablara consigo mismo al borde del abismo, dejó anotado: las carencias son el cincel con que Dios esculpe el alma. Cuando el mundo te despoja, el espíritu compone. Y si la sordera no fue una maldición, sino una puerta al acceso a una música más pura, más divina, Beethoven no solo compuso a pesar del silencio, lo convirtió en su aliado. Nos enseñó que el verdadero artista no traduce el mundo exterior, lo transfigura. Quizás la fortaleza más alta nace precisamente del abismo más profundo. Beethoven tenía una espiritualidad profunda. Fue un espíritu libre,
apasionado y muchas veces contradictorio, temperamentalmente impaciente y orgulloso, pero con un gran corazón, sensible y profundamente idealista. Era un hombre introvertido, pero no antisocial. Valoraba la amistad verdadera, aunque a veces sus cambios de humor y exigencias lo alejaban de quienes lo rodeaban. Su carácter lo llevaba a tener discusiones frecuentemente con las personas. Aunque no estaba alineado con ninguna religión específica, su música refleja estos rasgos. Es intensa, dramática y a veces colérica, pero también esperanzadora y profundamente humana, influenciado por las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Nunca se casó, pero sí se enamoró intensamente varias veces, casi siempre de mujeres aristócratas, casadas o inaccesibles socialmente. Uno de los misterios más fascinantes de su vida es la carta a su amada inmortal, escrita un lunes 6 de julio de 1812. No se sabe con certeza quién fue esta mujer, pero hay varias candidatas. Una de ellas, Antony Brentano, una mujer casada que era muy cercana a Beethoven. Otra, Josephine Brunswick, una condesa viuda con la que mantuvo una relación muy complicada. Y otra de ellas, Thérèse Malfatti, a quien muchos creen que le dedicó la famosa pieza Furellis. Aunque pues esto también es un debate, y de esta pieza también hablaremos más adelante. A pesar de sus muchos amores, Beethoven pareció vivir una profunda soledad emocional, algo que también se percibe en la melancolía de muchas de sus obras. Beethoven mantenía relaciones ambivalentes y contradictorias con los aristócratas. Por un lado dependía de su apoyo económico, por otro despreciaba la idea de que el talento artístico estuviera por debajo del rango social. Él mismo dijo alguna vez: el príncipe es lo que es por accidente de nacimiento. Yo soy lo que soy por mí mismo. Hay y habrá miles de príncipes, pero Beethoven solo hay uno. Fue defensor de la libertad del artista como individuo, y esto marcó una ruptura con la tradición de los compositores como sirvientes de la nobleza. Beethoven murió el 26 de marzo de 1827 en Viena, a los 56 años. La causa exacta de su muerte ha sido debatida durante años. Algunos estudios sugieren que murió debido a una cirrosis hepática, probablemente causada por el consumo excesivo de alcohol, especialmente vino adulterado con plomo, que era muy común en esa época. También se ha propuesto otras causas como hepatitis, infecciones o envenenamiento por plomo, algo que se ha respaldado con análisis de su cabello realizados siglos después. Su salud se había ido deteriorando en los últimos años y pasó por múltiples enfermedades y operaciones antes de fallecer, pero a pesar del sufrimiento siguió componiendo hasta el final de su vida, dejando un legado monumental. Su funeral fue multitudinario, más de 20.000 personas lo acompañaron a su cortejo fúnebre. Ahora vamos a hablar de su legado musical, de sus sonatas, sinfonías y cuartetos de cuerdas, los tres pilares de su producción musical. En cuanto a las sonatas para piano, compuso 32 en total, y cada una es un universo en sí mismo. Algunas, como Claro de Luna, La Patética o La Apasionata, son monumentos de la literatura pianística. Estas obras muestran su evolución desde el clasicismo
hasta el estilo profundamente personal y emocional. Una de ellas es la famosa sonata para piano número 14, en do sostenido menor. Casi una fantasía, popularmente conocida como Claro de Luna, compuesta en 1801, dedicada a la condesa Giulietta Guicciardi. Esta obra comienza con una atmósfera etérea, casi hipnótica, que ha sido descrita como una meditación íntima, pero a medida que avanza, especialmente en su tercer movimiento, se transforma en una tormenta apasionada y virtuosa. Es una obra que demuestra cómo Beethoven podía pasar del susurro al estallido, de la contemplación a la fuerza más desbordante del alma humana. Claro de Luna se hizo popular tras su muerte. Es uno de esos poemas que el lenguaje humano no acierta a calificar. No es una de sus obras maestras, pero su tema de apertura ha traspasado fronteras temporales y es una pieza reflexiva y muy atractiva que aún hoy se sigue tocando en todo tipo de auditorios. Y no podemos dejar de mencionar una de sus piezas más populares y enigmáticas, Für Elise, para Elisa. Esta breve bagatela, compuesta en 1810, pero publicada muchos años después de su muerte, es reconocible desde sus primeras notas. Su sencillez melódica la ha hecho muy querida por pianistas de todos los niveles, pero su belleza radica justamente en eso, en la claridad emocional y el encanto casi infantil de su tema principal. El misterio sobre quién fue realmente Elise ha generado muchas teorías. Algunos piensan que pudo haber sido Thérèse Malfatti, una de sus alumnas y posibles amores no correspondidos. Lo cierto es que aún con su brevedad, esta pieza refleja ese costado íntimo y emocional de Beethoven, capaz de hablar directamente al corazón con unas pocas notas. Como probablemente sucedió con muchas obras maestras que nunca fueron publicadas, para Elisa parecía estar destinada a formar parte de ese conjunto invisible de piezas que nunca conoceremos. Fue una decisión del propio Ludwig van Beethoven, que por algún motivo decidió dejarla inconclusa. A veces uno tiene en la imaginación que un compositor se sienta, escribe de principio a fin una obra y luego la publica, y no es así. Beethoven probaba mucho y tenía muchos bocetos sobre sus composiciones. La pieza se publicó en 1867, 40 años después de su muerte. Fue encontrada por un joven musicólogo, Ludwig Noll, que encontró esta reliquia en los cuadernos del compositor Ludwig van Beethoven. Noll encuentra los manuscritos cuando estaba publicando la obra integral de Beethoven. Estos manuscritos estaban en posesión de Thérèse Malfatti. Con ella existió una propuesta que hizo Beethoven en su momento de casamiento, pero ella no la concretó y se casó con otra persona. Hay muchas versiones de este manuscrito.
Posiblemente no leyó mal y en vez de Elisa decía Teresa. También existe la posibilidad de que fuese un juego de Beethoven, ya que a él le gustaba jugar con el nombre de la gente y le daba la vuelta. O tal vez era para Teresa y Elisa era una forma cariñosa de llamarla. Existen varias posibilidades ante este tema. Beethoven escribió 9 sinfonías y cada una de ellas marcó un antes y un después. La tercera, conocida como la heroica, rompió con las estructuras convencionales. La quinta, con su famoso motivo inicial, es el símbolo de lucha y destino. Y la novena sinfonía, con su coral Oda a la Alegría, es una obra universal que celebra la hermandad entre los seres humanos. Vamos a hablar de la quinta sinfonía en do menor, Destino, compuesta entre 1804 y 1808, en plena lucha de Beethoven con la sordera. La quinta sinfonía es una de las obras más famosas de la música clásica. Se estrenó el 22 de diciembre de 1808 en un concierto maratónico en Viena junto con otras obras nuevas del compositor. Su célebre motivo inicial de 4 notas, ta 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 tan, ta 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 tan, ha sido interpretado como el destino tocando a la puerta, según su alumno Anton Schindler. Esta idea de lucha y victoria atraviesa toda la sinfonía, que comienza en la oscuridad del do menor y termina triunfalmente en un do mayor. Es una obra que refleja el espíritu heroico de Beethoven y que ha sido símbolo de resiliencia y fuerza, incluso usada en la Segunda Guerra Mundial como emblema de victoria. Es quizás la más famosa de todas. Su motivo inicial, 4 notas, corto, 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 largo, se ha vuelto universal. Ese tema ha sido interpretado como el llamado del destino tocando a la puerta desde las primeras notas. La quinta nos sumerge en una lucha épica, una tensión que transforma en triunfo en el último movimiento. Beethoven transformó la sinfonía en una narrativa poderosa y emocional. Con esta obra en particular logró algo casi cinematográfico, contar una historia sin palabras, solo con música. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su novena sinfonía en re menor, terminada en 1824, cuando Beethoven ya estaba completamente sordo. Esta sinfonía culmina en un movimiento coral, algo que nunca antes se había hecho en una sinfonía, musicalizando el poema Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Un mensaje de esta obra es profundamente humanista, una celebración de la hermandad universal, la libertad y la esperanza, el himno a la alegría. No solo se ha convertido en un símbolo de la unidad europea, es el himno oficial de la Unión Europea, sino ha trascendido géneros, generaciones y fronteras, siendo interpretado por orquestas sinfónicas, bandas de rock y en momentos históricos como la caída del muro de Berlín. La novena sinfonía representa la cima de la creatividad de Beethoven y su fe inquebrantable en la humanidad, incluso desde el silencio absoluto de su sordera. En el campo del cuarteto de cuerdas, Beethoven escribió 16 y se consideran algunas de las obras más profundas y revolucionarias del repertorio de cámara. Sus últimos cuartetos, compuestos cuando ya estaba completamente sordo, son tan audaces e innovadores que incluso siguen desafiando
a intérpretes y oyentes. Entre sus cuartetos más célebres y desafiantes se destaca La Gran Fuga, una obra monumental escrita originalmente como el final del cuarteto, una de sus últimas composiciones, pero cuando Beethoven la presentó en 1826, el público y los críticos la encontraron demasiado difícil, caótica e incomprensible. El editor persuadió a Beethoven para que la compusiera con un nuevo final más accesible para el cuarteto. A pesar del rechazo inicial, hoy es vista como una obra visionaria que se adelantó a su tiempo. Incluso Stravinsky la llamó una música que será contemporánea para siempre. Forma fuga monumental, aunque usa una estructura tradicional de una fuga barroca, como las de Bach. Beethoven la lleva al extremo, ampliando su escala, complejidad y dramatismo. Comienza con una introducción severa, casi como un anuncio de algo colosal. Luego presenta el tema principal o una línea melódica disonante rítmicamente intrincada que se va transformando. 3 sesiones principales como una triple fuga. Cada sesión toma una versión distinta del tema y lo desarrolla con un contrapunto extremo, superponiendo voces, usando imitaciones, inversiones y más. Disonancias atrevidas, saltos violentos, cambios de compás y dinámicas extremas. Es como una batalla entre el orden y el caos, como una tensión constante. No hay descanso. La intensidad es implacable hasta el final, donde Beethoven culmina con una coda feroz. La Gran Fuga es una de las composiciones más audaces y complejas de Ludwig van Beethoven, tanto técnica como emocionalmente. En su época fue incomprendida, pero hoy es considerada una obra maestra de la música moderna, adelantada a su tiempo. Es un ejemplo del Beethoven más experimental, abstracto e introspectivo, que se atrevió a romper con las convenciones formales y explorar nuevas fronteras del lenguaje musical. Escuchar la fuga es como entrar en una tormenta de ideas musicales, un combate entre voces que entrelazan, se retan y se reconcilian, un reflejo del genio visionario de Beethoven. Queda por decir que Ludwig van Beethoven no solo cambió la música, sino también la manera de concebir al artista. Como un creador libre, guiado por su inspiración y no solo por las reglas de la época. Su vida fue una constante lucha entre el dolor y la belleza, entre la adversidad y la creación. Y de esa lucha nacieron algunas de las obras más inmortales que ha dado la humanidad. Es sin lugar a dudas uno de los grandes compositores de todos los tiempos. Quizás es difícil ponerlo en términos de que sea mejor que o igual a, porque hay otros compositores que también hicieron aportes fundamentales a la música. Sin ir más lejos, Mozart, cronológicamente cerca, hizo un gran aporte con su estilo, lo mismo Bach, y no hace falta irse para atrás, también muchos compositores lo sucedieron. Beethoven fue un revolucionario en todo sentido, a diferencia de muchos otros compositores de su tiempo. Revolucionó muchas cuestiones ligadas a la música y también con sus ideales. Era un revolucionario y creía en los valores de la Revolución Francesa. En términos musicales, expandió las formas que heredó del clasicismo, las llevó más allá.
Un ejemplo son las sinfonías. La novena, muy conocida, y durante mucho tiempo fue muy difícil para otros compositores trabajar sobre la sinfonía, precisamente porque estaba el peso del aporte que había hecho Beethoven. ¿Cómo escribir una sinfonía después de Beethoven? Eso fue un tema para muchos compositores alemanes, incluso para Johannes Brahms. Fue un adelantado en su tiempo. Pienso que eso ha hecho que trascienda. Generó un aporte que permitió llevar más allá la tradición del clasicismo. Muchas veces se habla de que Beethoven es puente entre el clasicismo y romanticismo. Yo creo que algo de eso hay. Beethoven es tan importante, más allá de lo histórico y todo lo expresado, porque su música interpela directamente al oyente y a todo nivel. Es una música totalmente sutil, que conmueve, que nos afecta emocionalmente. Eso hace que sus obras sean tan cautivantes. Quiero agradecerles por haberme acompañado en este capítulo y este maravilloso viaje musical. No olviden en seguir esta página para más episodios donde exploramos el corazón y la historia de la música clásica. Me despido por hoy y espero volver a verlos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.